Juan Carlos Rodríguez Ibarra, si bien ya Mané hizo una presentación extraordinaria de él, me voy a permitir hacer una presentación un poco más formal, leyendo una breve reseña de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Nació en Mérida, en la región de Extremadura, España. Es maestro nacional y licenciado en Filosofía y Letra por la Universidad de Sevilla. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y académico de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. En 1977 fue elegido por las listas del PSOE como diputado constituyente por la circunscripción provincial. Repite como diputado en las elecciones generales de 1979. En el 82 se convierte en el tercer y último presidente preautonómico de la extinta Junta Regional de Extremadura. Desde allí impulsa la redacción y aprobación por las Cortes Generales del Estatuto de Autonomía para Extremadura. En 1988 ocupa la Secretaría General del PSOE de Extremadura, siendo miembro también de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Gana las elecciones autonómicas en 1987, 1991, 95, 99 y 2003. Todas ellas con mayoría absoluta, salvo la del 95 que gobierna con mayoría simple. Tras 24 años de gobierno regional ejerciendo como presidente de la Junta de Extremadura, en 2007 decide no presentar su candidatura para incorporarse en la Facultad de Educación de la Universidad de Extremadura como profesor titular. En el 2008 publica Rompiendo Cristales, libro con reflexiones de 30 años de vida política. Tiene otorgadas la Gran Cruz de Primera Clase de la Orden Nacional del Mérito de la República Federal de Alemania, la Orden Nacional al Mérito en la categoría de Gran Oficial de Ecuador, la Gran Cruz Oficial de la Orden de Leopoldo II de Bélgica, la Medalla de la Universidad de Costa Rica y la Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique de Portugal. Actualmente es el presidente de la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra. Un gusto poder presentarlo, Juan Carlos. Ya esta es una conclusión mía, pero tenemos el placer y el gusto, el privilegio en realidad de contar con uno de los personajes políticos más influyentes de los últimos tiempos en el Reino de España. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Juan Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a ver, después de escuchar a Rubén y a Carlos Hugo, no me cabe la menor duda de que se cumple la máxima de que no hay presentador de ponente que, por muy moderado que sea, no se ceda a hablar de la persona que les va a dirigir la palabra. Pero como quienes nos escuchan son personas inteligentes, estoy seguro que sabrán poner al nivel las palabras de Rubén y de Carlos Hugo. Las de Mané no solamente son producto del exceso, que no es precisamente un hombre moderado, sino también de la amistad. Todos los que aquí estamos y los que nos escuchen saben lo difícil, y los que ya tenemos, como yo, que estamos en la sobremesa de la vida, sabemos lo difícil que resulta hacer amigos. Durante toda mi vida he tenido la experiencia de que de verdad es una cosa bien difícil la amistad. Pero en política es una heroicidad. Hacer política es casi imposible. Y con Mané yo conseguí la heroicidad. Y estando los dos en política hemos conseguido mantener la amistad, y por eso sus palabras consecuencia de su extremismo y consecuencia de su amistad. También se lo agradezco. Se supone que si se quiere potenciar las ciudades intermedias es porque se quiere evitar la despoblación, el vaciamiento de los pueblos, y se quiere evitar también el fenómeno que está ocurriendo de fortalecimiento de grandes urbes, de megaciudades, de megaurbes, que tienen también su problemática aparte y que van paralelos al vaciamiento y a la megaurbe. Pero no me tendré mucho en ese tema. Yo ya, como se ha dicho en el currículum, no estoy en la política activa. Me he jubilado también del trabajo en la universidad por la edad.
pero no me he jubilado ni de mis ideas ni de mis convicciones. No existe, por tanto, en la política, no existe la eutanasia política, es decir, no te matan por dejar la actividad, sino que sigues teniendo la libertad de poder dar tus opiniones. La libertad solo existe cuando puede hablar el disidente. Si el disidente no puede hablar, entonces estamos en Corea del Norte o estamos en China. Yo, en política, he aprendido unas cuantas cosas, y una de las que aprendí es que el ejercicio institucional, en este caso concreto el mío, de haber estado gobernando una región, te enseña la decepción. Si no eres capaz de dominar la decepción, y la política es un aprendizaje de la decepción, entonces no estás capacitado para ejercerla. Y yo he sido capaz de dominar y de aprender qué significa la decepción y hacerla mía y superarla, si quieres. Yo conseguí dominar la decepción e impulsar pues, el primer proyecto colectivo de una región como la extremeña. Extremadura no existe como consecuencia del Estatuto del año 1983. Extremadura viene de muy atrás, viene de la Edad Media. Por cierto, muchas veces se nos conoce mal porque se dice, el nombre no nos acompaña mucho a los extremeños. Porque Extremadura no es la unión de dos adjetivos negativos, extrema y dura. Eso no es verdad, eso lo dicen por ahí gente, porque se inventó alguien esa historia y cuando viene la gente de Extremadura creíamos que esto era el desierto, creíamos que esto era extremo y que era duro, y sin embargo tienes el Valle del Jerte, la Vera, la Serena, etcétera, donde precisamente la situación es todo lo contrario. No es extrema y dura, no es, Extremadura tiene sus orígenes en la Edad Media, en el reino castellano, que iba extendiendo su frontera en función de la lucha contra la invasión árabe y contra el predominio árabe, y unas veces los extremos estaban en Soria o estaban en León o estaban en Aragón y otras veces estaban en Extremadura o estaban en Andalucía, y Extremadura era el extremo del reino que había en España. Solo Extremadura se quedó con el nombre originario, pero no es la extrema y dura de la que hablan los ignorantes, sino que es el extremo del reino, en este caso concreto, fronterizo además con Portugal. Es una región que jamás figuró en las preferencias del centralismo castellano, del nacionalismo español, jamás. Desde el siglo XIX para acá, las preferencias del nacionalismo español fueron dirigidas a la siderúrgica vasca y al textil catalán, algo del cereal castellano. Nosotros, en los años 60, para que se haga una... Extremadura tiene ahora mismo 1.070.000 habitantes. Bueno, pues en los años 60 y 70, Extremadura perdió 850.000 habitantes. Y los perdió no porque hubiera una guerra, una invasión, un estallido de una central nuclear, no. Los perdió porque se fueron de Extremadura a ganarse la vida a otros sitios porque aquí no se la podían ganar. Fundamentalmente a aquellas regiones que habían gozado y siguen gozando, por cierto, del proteccionismo, del nacionalismo español, Cataluña y País Vasco. De tal forma que desde las leyes antillanas del siglo XIX, que como sabéis, las leyes antillanas que hizo la restauración española, significaba que si querías comprar textil en Cuba o en Filipinas o en Puerto Rico, tenías que pagar, y era el textil británico e inglés o era el textil indio, tenían que pagar un 47% más que si lo compraban desde la metrópoli desde Cataluña. Y toda esa situación, hasta el periodo de Franco, con el coeficiente de inversión obligatorio de las cajas de ahorro, que obligaba a que las cajas de ahorro que estaban repartidas por toda España tenían que invertir el dinero que tenían de los ahorradores, lo tenían que invertir donde decía el régimen. Y el régimen nunca dijo que se invirtiera en Extremadura. Siempre se invertía para las autopistas catalanas, para las autopistas vascas, etc. Y como había que hacer mucho trabajo, había que llevar entre ellas de Extremadura. Y como iba mucha gente de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, de Castilla, había que hacer vivienda.
Y como había que hacer vivienda, había que llevar más gente para hacer las viviendas. Y como iba mucha más gente, había que hacer más hospitales. Y aquí esto era un círculo virtuoso para unos y un círculo vicioso para otros, como por ejemplo para Extremadura. Así que enfrentarte con un proyecto de una región que había perdido más su población era un atrevimiento, una inconsciencia o simplemente la superación de la decepción. Es decir, darte un tiempo de plazo para poder lo que había sido hasta ahora una región perdida, una región que estaba entre Madrid y la nada era la cerrada frontera portuguesa entre dos regímenes autoritarios. ¿Cómo podemos superar esta situación? Porque ya las palabras que ha dicho Carlos Hugo, y me imagino lo que dirán los ponentes científicos universitarios, van a explicar qué significa la ciudad intermedia. Yo no voy a entrar, por lo tanto, en la parte teórica, voy a entrar en la parte práctica, es decir, cómo hicimos nosotros lo que hicimos en Extremadura. Todo lo que he señalado anteriormente de marginación se revierte con la llegada de la autonomía, con la llegada del Estatuto de Autonomía para Extremadura, que dota de un poder político autónomo y autóctono por primera vez en la región. Por lo tanto, la primera conclusión para quien quiera escuchar. Oiga, ya sé que Bolivia es un Estado plurinacional y que tiene distintos territorios y distintas regiones, pero si los territorios y las regiones no tienen la competencia suficiente y el poder y dotadas financieramente para poder llevar adelante una política de reequilibrio con el resto del territorio, entonces la situación es difícil. Luego, primera conclusión, primera lección que yo saco. Oiga, peleen ustedes porque el territorio autónomo, la región autónoma, donde están las zonas menos desarrolladas de Bolivia, peleen porque tengan competencias cedidas por el gobierno central como consecuencia de la Constitución y de los estatutos de autonomía o las constituciones regionales para que puedan ser financiadas y hay un poder autónomo que sea capaz de revertir la situación. En segundo lugar, yo no conozco y no creo que haya ningún candidato a presidente del gobierno o presidente de la República boliviana que apueste por el vaciamiento de determinadas zonas. No sé si ustedes en las campañas electorales que se hacen, presidenciales, habrán escuchado alguna vez al candidato a presidente diciendo que queremos hacer una grande metrópolis y queremos vaciar el resto de Bolivia. Creo que nadie lo ha dicho. Y si nadie lo ha dicho es porque no tienen intención de hacerlo. Y si no tienen intención de hacerlo, habrá que exigirles a los gobernantes que no se comprometieron a vaciar parte de Bolivia, a que se comprometan a evitar el vaciamiento y que se comprometan a dotar de los instrumentos financieros necesarios para que ese vaciamiento no se produzca. No creo que haya ningún político que lleve en su programa electoral el vaciamiento de los pueblos o de determinadas zonas de Bolivia. Si no lo llevan, será porque apuestan por lo contrario. Y si apuestan por lo contrario, yo aconsejaría que solo se votara a aquel candidato que lleve en su programa propuestas concretas que se toquen, que se puedan mascar, propuestas concretas para evitar el vaciamiento de la zona rural, de las zonas más marginales de Bolivia. En cuarto lugar, debo decir que es fácil o resulta fácil o debería resultar fácil desautorizar la política de concentración de la población en determinadas macro ciudades, que es lo que puede estar ocurriendo no solamente en Bolivia, sino también en mi país, en España. En España el 92% de la población vive entre Madrid y todo el arco mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía. Ahí vive toda el 92% de la población. El resto se está vaciando, se está quedando absolutamente vacío. Por lo tanto, desautorizar la política de concentración es bastante fácil. Eso lo hace cualquiera. Es decir, aquí hubo gente en Extremadura, cuando empezamos a gobernar Extremadura, que decía, oye, si tenemos solamente 1 millón de habitantes, hay pueblos en Madrid que tienen 1 millón de habitantes, Alcorcón, Móstoles, Getafe. Hagamos todo, concentremos toda la población, 1 millón, en un par de ciudades
y bueno, y podemos tener 200 piscinas, 200 polideportivos, 200 casas de cultura, etcétera. Eso no lo hace. Por tanto, denunciar que la política de concentración de población en unos cuantos núcleos urbanos es una política fácil y que lo hace cualquiera. En estos momentos, y además es una tendencia que está siendo mundialmente aceptada. El 56% de la población mundial vive en grandes ciudades. Y saben ustedes que se calcula que en el 2050 el 66% de la población vivirá en megápolis. ¿Y cuál es el precio que se paga por eso? El precio que se paga por eso es, primero, arranque de la gente, de su cultura, de sus raíces, de su historia, de su entorno vital y de la posibilidad de vivir, trabajar y ser feliz en el sitio donde uno quiera estar. Y en segundo lugar, lleva como consecuencia, lo que dije al principio de mi intervención, la imposibilidad de gobernar las macrociudades. Es decir, se está poniendo de manifiesto ahora con la pandemia, se está poniendo de manifiesto que gobernar grandes urbes es un problema que casi de difícil solución y de difícil gestión. En quinto lugar, cuando una zona o un pueblo se vacía, es como si se independizara. Aquí en España estamos preocupados con el ánimo independentista de algunos partidos en Cataluña. Estamos preocupados porque queremos que se independice una parte del territorio. Bueno, pues cuando un pueblo se vacía en España, se queda vacío, se queda sin nadie, es como si se hubiera independizado. Hemos perdido una parte del territorio, ese pueblo está ahí vacío, es un solar sin gente y por lo tanto como si no existiera. La pregunta que yo haría a las autoridades y que he hecho a las autoridades españolas en multitud de ocasiones es: ¿está de acuerdo o no el gobierno con la independencia de una parte de su territorio? Porque si no está de acuerdo con la independencia de una parte de su territorio, tendrá usted que hacer lo posible para hacer una política que impida el vaciamiento de esa parte del territorio. De lo contrario, estará usted aceptando que se queda sin una parte de la población y sin una parte del territorio que se traslada a otros sitios. Sexto, la gente tiene la tendencia, cuando vive en zonas muy abandonadas, de irse a la macrociudad. Porque creen que va a pasar de pobre a una situación mejor. Y en la mayoría de los casos ocurre que se va de pobre a más pobre. Y hay que decirle a la gente: oiga, cuidado con marcharse de aquí y no pelear para que no se vacíe esta parte del territorio, porque si usted se va a una gran urbe, usted no va a salir de pobre, sino que se va a hacer todavía mucho más pobre, viviendo en condiciones mucho más miserables, mucho más precarias que las que está viviendo en esta ciudad, perdón, en este pueblo o en esta zona que deberíamos potenciar en lugar de abandonar. Las autoridades locales deben ejercer lo que yo denomino y practiqué la moral y la ética del pobre. Sin más cosa que por esto pasa a un gobierno que la parte más pobre de su población denuncie una política de discriminación a favor de los más poderosos y en contra de los más civiles. Y si ese gobierno al que se denuncia es un gobierno que presume de izquierdista, el daño es inmenso por parte de aquellos que tengan el coraje y la valentía de denunciar lo que yo repito, la moral, la ética del pobre. Duele, como no os podéis imaginar, cuando el gobierno es un gobierno de izquierda. Y es obligación. Hay dos caminos: o abandonar y marcharte, o denunciar la marginación y denunciar que los gobiernos no pueden hacer esa marginación si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y al mismo tiempo denunciar que un partido que se titula de izquierda no puede permitir que la gente más pobre y más desarraigada tenga que marcharse del territorio donde nació para poder intentar construir una vida mejor en las macrociudades. Se trata de ruralizar el territorio. Lo que hicimos en Extremadura lo denominamos ruralizar Extremadura. Algunos creyeron que ruralizar significa hacer agricultores a todos. No, ruralizar es intentar hacer lo que dijo al principio de su intervención. Antes vivir en un pueblo en Extremadura era un castigo. Hoy vivir en un pueblo en Extremadura es un lujo. Porque antes no había, cuando yo llegué a presidente, de los 380 pueblos, había 132 pueblos que no tenían agua corriente.
había iluminación, no había carreteras, no había prácticamente nada. Era un castigo vivir allí. Hoy es un lujo, porque los pueblos están dotados de infraestructuras y de servicios que nosotros hemos considerado que no eran unos servicios que había que prestar, sino que eran unos derechos que asistían a los ciudadanos de esa zona exactamente igual que los ciudadanos que viven en las grandes ciudades. Para la derecha, la educación, la sanidad, las pensiones son servicios que se prestan. Y se prestan en el municipio de la misma forma que la basura o que se da el abastecimiento eléctrico. Si hay dinero, se presta un buen servicio de recogida de basura. Si no hay dinero, se recoge la basura una vez a la semana. La educación y la sanidad no es un servicio que prestan las administraciones. La educación y la sanidad de calidad, gratuita y universal, es un derecho que asiste a los ciudadanos. Y como tales derechos deben ser prestados por las administraciones. Si hay dinero, se presta bien, y si no hay dinero, se busca dinero para seguir prestándolo bien, porque en eso consiste precisamente las posibilidades de igualdad de los ciudadanos. Y hay algunos derechos que incluso se han incorporado nuevos, como por ejemplo Internet, la fibra óptica, 5G. Todo eso o lo llevamos a los pueblos, o la gente de los pueblos se tendrá que marchar para intentar buscar fuera de los pueblos lo que no encuentra en estas zonas más marginales. Articular una estructura rural nucleada alrededor de una ciudad de dimensión media puede ser la solución para que esos derechos sean atendidos y esos ciudadanos puedan disfrutar de ellos. Ya sé que un pueblo de 100 habitantes a lo mejor no tiene la posibilidad de tener ni un instituto, ni un centro de secundaria, ni una escuela, ni un centro de salud, sencillamente porque no hay población suficiente. En España existen las diputaciones provinciales y las diputaciones provinciales cumplen el papel de las ciudades intermedias. Yo nunca he sabido muy bien si las diputaciones existen porque existen municipios muy pequeños o existen municipios muy pequeños porque tienen el apoyo de las diputaciones. Porque si no, las diputaciones seguramente hubieran desaparecido. Pero las diputaciones son las encargadas de mancomunar una serie de derechos y de servicios que permiten que los ciudadanos disfruten de esos servicios y de esos derechos en una media de 30, 25, 30 kilómetros, con lo cual estamos posibilitando el que la gente no tenga necesidad de sus zonas. Y en décimo lugar, no me cabe la menor duda de que las nuevas tecnologías y la pandemia que estamos soportando están conduciendo a muchos ciudadanos de la ciudad a los pueblos. Mire, yo tengo la fundación en un pueblo donde estamos ahora mismo que tiene 11 habitantes. He querido que la fundación en el pueblo más pequeño de Extremadura, primero porque aquí tenemos una casa y en segundo lugar porque es que esto hace realidad el discurso que vengo haciendo desde el año 1998 respecto a la posibilidad de que con la tecnología todo el mundo puede tener una posición que antes se negaba cuando no existían esas nuevas tecnologías. Y aquí les puedo decir que todas las semanas aparece un par de matrimonios buscando casas que no quieren vivir en la ciudad. Quieren vivir en pueblos pequeños, quieren vivir en pueblos que tengan patio, que pueda uno circular sin mascarillas, que se guarde la distancia social sin necesidad de... Eso no ocurría antes. Antes éramos 20 y antes de la pandemia se iba vaciando el pueblo. Ahora están viniendo gente a vivir aquí. Pero esos ciudadanos, cuando hablas con ellos, exigen tener cerca una ciudad de tamaño medio que les dé la seguridad de que sus necesidades como usuarios del estado del bienestar van a ser atendidas. Ya saben que aquí en San Domingo de Olivenza no van a poder tener la posibilidad de que como usuarios del estado del bienestar sus necesidades sean atendidas. Pero tienen una ciudad intermedia que se llama Olivenza, donde sí se garantiza educación, sanidad, trabajo, etcétera, para que puedan tener una posibilidad de vivir en un entorno menos ácido, menos peligroso, menos contaminante que el de la gran ciudad,
de trabajar con estas nuevas tecnologías que tenemos ahora, que antes era imposible hacerlo y ahora sí se puede trabajar, y por lo tanto creo que en estos momentos está habiendo un cambio de circunstancias de tal forma que el interés de los ciudadanos como consecuencia de la pandemia y la aparición de las nuevas tecnologías esté habiendo un retraimiento de la ciudad para intentar marcharse a los pueblos con la condición de que esos pueblos puedan garantizar el uso de los derechos que el estado de bienestar te proporciona. Si no es un pueblo, tendrá que ser una ciudad intermedia, que es el caso que estoy planteando aquí. Y por último diré que para qué sirven las nuevas tecnologías, para qué servirían si al final todos nos juntáramos en grandes ciudades. China, que está haciendo ahora una ciudad de 100 millones de habitantes, con una M30, con una de 100 kilómetros. ¿Para qué sirven las tecnologías si al final vamos a estar todos juntos unos con otros? Vamos a comunicar inmediatamente. Por lo tanto, yo creo que estas son las exigencias que nosotros planteamos, y esto es lo que ha hecho posible que hoy Extremadura sea una región que tiene menos notarios que Madrid, que se dan menos conferencias que en Madrid, que tiene menos registradores de la propiedad que Madrid, pero que tiene prácticamente los mismos servicios que te proporciona una gran ciudad. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sin duda alguna, has ilustrado muy bien toda la situación de Extremadura y sobre todo nos has dado esperanzas a quienes estamos empezando un proceso como el que ustedes han vivido. Y creo que el título de la exposición de Ningún pueblo se cierra es extraordinario para ilustrar el objetivo que todos estamos intentando buscar para que las poblaciones vivan con dignidad y con todos los derechos que son fundamentales de tener. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Voy a comentarles a todos quienes nos están viendo que para quienes estén interesados en hacer preguntas, luego de la exposición de los dos conferencistas españoles que tenemos, que por además gentileza están desvelándose, ya son 6 horas adicionales al horario normal de Latinoamérica, es un esfuerzo extraordinario que están haciendo para acompañarnos. Vamos a tener un espacio para responder preguntas dirigidas tanto a Juan Carlos como a Francisco Albuquerque, a quien voy a dar paso en este momento para saludarlo. Voy a darle paso al presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra al vivo, porque como anunciamos, tendremos un breve espacio de comentarios y consultas que en base a las dos presentaciones que han hecho el público que nos está viendo en redes está haciendo. Un comentario de Isabel Navia dice: es fundamental la promoción de incentivos para pequeños y medianos productores que puedan proveer de alimentos a sus ciudades y a otras. El consumo de productos locales es esencial para la sostenibilidad y el costo de vida. Ronald Justiniano comenta, felicita en realidad a Carlos Hugo Molina por la información que está proporcionando. Como siempre dice, muy preciso. Quiere también mencionar que en San José de Chiquito se están intentando hacer todos los avances para las aspiraciones de convertirse en una ciudad intermedia plena. Fernando Guillermo Llanos saluda desde Mato Grosso, desde Brasil. Guillermo Sosimo Coca saluda, dice buenas tardes desde Tupiza, Bolivia. Florencio Maldonado igual manda saludos. Lida Flores también se pone en contacto a través de las redes, les manda saludos a todos. Hay una consulta en la cual Fernando Guillermo les hace abierta para cualquiera que desee responder y dice: ¿cómo hacemos entender esa lógica de tener gobiernos razonables, al menos que no sean fundamentalistas? ¿Cómo logramos transmitir eso? Una pregunta bastante amplia que no sé si la dejamos después para que en el análisis de quien responda hay algunas un poquito más específicas podamos responderla. Marilena Querejazo dice: excelente los ponentes. Gracias, Carlos Hugo y Juan Carlos. Después hay otra consulta de Lina Rivas, en realidad manda saludos desde Colombia, está conectada viéndonos a todos. Hay una pregunta de Fernando también desde Brasil, que se la hace a Paco Albuquerque. Dice, si hay repoblamiento, ¿qué pasa con la capacidad homeostática biótica
de estos espacios habitables? Te la dejo, Francisco, si quieres responder en este momento. Hemos visto que el problema era el despoblamiento y me dice ahora que si hay repoblamiento va a aguantar el territorio. Mira, seamos un poco serios, abordemos el problema que tenemos. El problema que tenemos es un mal ordenamiento territorial, rural y ambiental, y por muchas razones, ¿no? Por razones, además, que empujan a la gente a marcharse a los núcleos atractivos, ¿no? A las ciudades. La televisión nos está diciendo cosas distintas. Es decir, estamos metidos en una bola donde lo que lleva es a una periferización creciente con aspectos de poca coherencia desde el punto de vista ambiental, económico, social y sanitario. Otra pregunta decía que había contestado Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en cierta manera, no votemos a aquellos que no tienen ni siquiera un programa. Diríamos además, formemos a la gente, si dediquemos en los territorios a un esfuerzo de educación ambiental en profundidad. Denunciemos que parte del tema es la contaminación mental que implica una ideología predominante avalada con el manto religioso de los economistas, de los nuevos talibanes que siguen planteando los mismos temas y de donde salen además los negacionistas y todos los sacerdotes. Y finalmente, por terminar yo de hablar, estoy de acuerdo que hay que fortalecer los sistemas agroalimentarios locales buscando circuitos cortos, controlables de una producción alimentaria que no puede dejarse a la lógica mercantil. Y esos serían los tres aspectos de lo que ha citado yo me quedaría para conversar. Gracias, Paco. Juan Carlos quiere decir algo. Una breve contestación, aprovechando de la pregunta que se ha hecho sobre los incentivos para pequeños productores. Me lleva a decir que habría que legislar teniendo en cuenta la situación de los pequeños productores, los pequeños autónomos que existen en los pueblos pequeños. Es decir, si alguien quiere en un pueblo pequeño hacer una pequeña fabriquita de mermeladas, porque allí se producen melocotones o lo que sea, se le exige la misma normativa que a la industria multinacional Ero. Es imposible que alguien que quiere fabricar un poquito de mermelada tenga que tener exactamente las mismas condiciones de salubridad, etcétera, etcétera, que se le exige a una multinacional. O hay gente que vive en pueblos que tienen cabras o que tienen ovejas y que quieren hacer una pequeña quesería. Bueno, se les exige las mismas condiciones que se le exigen a las queserías multinacionales de Castilla-La Mancha, de La Mancha. Es decir, habría que intentar hacer una legislación que se adaptara a las condiciones en que ese pequeño productor está produciendo algo que no es ni competitivo con las grandes multinacionales ni puede asemejarse legislativamente a las grandes multinacionales. Igual pasa con el tema de los autónomos que a lo mejor viven en pequeños pueblos que turísticamente en el verano reciben visitas tanto de los que se fueron como de gente que quiere visitar esos pueblos. Su negocio solo funciona en el periodo vacacional, solo funciona en el verano o en las navidades, etcétera, y se le hace cotizar exactamente igual que al autónomo que tiene un negocio abierto en la calle Mayor de Madrid. Habrá que intentar hacer una legislación que contemple la situación de esos pequeños productores para que nadie abandone el negocio como consecuencia de que no es capaz de atender ni la legislación que se le impone ni la cuota que se le impone por producir a pequeña escala o por abrir un negocio en épocas estivales o en épocas vacacionales solamente. Muchas gracias. Aprovecho que está hablando Juan Carlos, porque Anita Galarza dice: ¿usted cree que la pandemia aumentará la expulsión de población de áreas rurales o cómo se espera que evolucione la migración?
Vamos a ver, yo creo que hay una tendencia general de irse a las grandes ciudades, porque en los pueblos, en la mayoría de las ocasiones, no se prestan los servicios, o bien de los que ha señalado Paco Alburquerque, que son exhaustivos, o bien porque no tienen trabajo, o bien porque no tienen vivienda. Hay gente que quiere vivir en los pueblos, pero no hay vivienda. Habría que hacer una política de rehabilitación de viviendas que significa, por una parte, dar trabajo local y, por otra parte, permitir, si tú tienes trabajo, tienes internet, tienes sanidad, tienes educación, pero no tienes dónde vivir, no te vas a quedar en los pueblos. Por lo tanto, habría que intentar hacer una política de vivienda y laboral que haga posible que la gente pueda tener trabajo, sobre todo trabajo virtual, como consecuencia de la facilidad de que en este momento ofrece las nuevas tecnologías. Pero también creo, y lo he dicho en mi intervención, que hay gente que está intentando volver a las zonas rurales, al despoblamiento, como consecuencia de que se le hace bastante insufrible vivir en una gran ciudad, en una gran urbe, donde además están aislados en pisos de 60 metros. Yo cuando veo a la gente salir a las calles, salir a los bares, a las terrazas, en las grandes ciudades, lo llego a comprender. Si yo viviera en un piso de 60 metros con 3 hijos y con mis padres o mis abuelos, yo me volvería loco durante tantos meses encerrado. Eso en un pueblo no pasa. En un pueblo esa situación de encerramiento, de claustrofobia, se evita viviendo en una zona mucho más aireada que las que puede ofrecer una ciudad. Por lo tanto, ahí hay un intento de volver, pero no pueden volver a los pueblos si no se les garantiza, bien en el pueblo o bien en las zonas intermedias de las que estamos hablando, que el estado del bienestar funciona también para ellos. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay un saludo especial de Juan Pita para Paco. Dice, muchas gracias, Paco, un gusto escucharte como siempre. Teresa Leguizamón, saludos de Paraguay, municipio de Curuguatí. Beatriz Loaiza Bejarano tiene una consulta específica para Carlos Hugo. ¿Está la ciudad de Potosí considerada como una ciudad intermedia, debo suponer? Si es así, ¿quién representaría hoy a Potosí, el alcalde electo? Yo me permito ceder el espacio para que puedan responder nuestros compañeros españoles y al final lo haré con mucho gusto, aprovechando un tiempo que para nosotros no va a ser tan sacrificado. Bueno, muchas gracias, Carlos Hugo. Sobre Potosí tienes que hablar tú. Sí, yo voy a hablar, pero más tarde cuando ustedes vayan a descansar. Ya. Está bien. Ronald Justiniano agradece las presentaciones. Dice que los enfoques de información son extremadamente valiosos. María Elena Querejazu comenta, los jóvenes son los primeros a emigrar y se quedan los ancianos en los pueblos y en el agro. Los jóvenes tienen necesidades diferenciadas más allá de lo que se ha mencionado. Sí, los jóvenes son unos, me parece, yo ya tengo 77 y por tanto he visto desde hace ya años la diferencia generacional, ¿no? Que antes, bueno, la comprendía, pero no la había visto. La irresponsabilidad que uno ha advertido sobre los temas de la pandemia le hace a uno tener poca confianza en que ese vaya a ser un relevo inteligente. Hay jóvenes responsables, pero por las razones que se han apuntado y otras, uno no acaba de entender la seguidilla de botellones y de episodios que parece que no pudieran resistir más. Es decir, yo no le tengo tanta confianza a la generación más joven de que vaya a cambiar el modelo productivo y energético, el modelo consumista. No le tengo. Yo tampoco le tenía de joven mucha fe a la huelga revolucionaria que nos iba a traer a una clase proletaria a dirigirlo todo. Nunca me creí esa historia. Luego resultó que efectivamente tenía razón en mis sospechas, ¿no? Cuando
cuando vi el sesgo que tomó lo que se llamó el bloque soviético. Ahora no le tengo tampoco ninguna fe. Se la tengo a la educación, al esfuerzo, a la solidaridad. A eso sí le tengo fe. A eso sí apuesto. Es decir, perdidas mis ilusiones, me aferro a esas esperanzas. Pero a la gente joven y sobre todo a esa que prefiere un botellón a una háganle una convocatoria para una reflexión de profundidad, como que yo le he intentado. ¿Qué te queda? Como el tonto. No solo perdí, pero digo, igual es ya que en el otoño de uno empieza a ver, yo creo que más claro, menos iluso, pero no menos esperanzado en otras cosas. Educación, mejores políticas. ¿Qué políticos tenemos hoy día? Hablando por Gracias, Paco. Antes de cederle la palabra a Juan Carlos, que sé que quiere comentar algo, voy a aprovechar porque hay una pregunta relacionada de Marianela Curry. Dice, debido a la pandemia, hay lugares donde la tendencia ahora es volcarse de las ciudades a las áreas rurales. ¿Es una tendencia coyuntural o podrá ser estructural en algún momento? Abro el espacio, Juan Carlos. Sí, bueno, yo antes de responder a eso, me gustaría ampliar un poco las reflexiones que se han hecho sobre los jóvenes. Vamos a ver, se supone que los jóvenes, todos los políticos dicen que estamos ante la juventud mejor preparada de la historia. Si estamos ante una juventud mejor preparada de la historia, deberíamos intentar ver si esa juventud ha cambiado su actitud respecto a generaciones anteriores que no estaban tan preparadas como ellos. Si un joven universitario termina su carrera y sus másteres y resulta que pregunta a la sociedad quién me coloca, quién me da un puesto de trabajo, está teniendo la misma actitud que tenía cuando se ponía en la plaza del pueblo esperando a ver si le contrataban para poder ir a trabajar a la finca del señorito. Su actitud debería ser la contraria. Tengo formación, tengo preparación y voy a ver qué soy capaz de hacer en mi pueblo para intentar transformar la realidad de este pueblo y no solamente encontrar un modo de vida para mí, sino darle trabajo a aquellos que no tuvieron la posibilidad de estudiar en la universidad. Yo cuando escucho a un político decir a los jóvenes, vuestro futuro está fuera de la región porque aquí no hay futuro, siempre digo, ¿y tú por qué te quedaste? Porque eres el listo de la pandilla, por lo visto, ¿no? Porque él sí se quedó aquí. Se sube al atril y le dice a los jóvenes que se tienen que marchar. Claro, un joven que escucha diariamente el discurso de que no tienen futuro en las zonas rurales y que se tienen que marchar, terminan marchándose. Ahora, yo creo que a los jóvenes habría que hacerle una de preguntas. Oiga, ¿usted qué es lo que sabe hacer? ¿Sabe usted hacer algo? No, yo tengo este título firmado por mi rector. Sí, eso está muy bien. Pero además del título firmado por su rector, ¿usted sabe hacer algo? ¿Usted le gustaría hacer algo? ¿Usted tiene algún sueño para esta zona, para este pueblo, que le gustaría llevar adelante? Porque si tiene usted algo, aunque sea algo innovador, es decir, anormal con respecto a lo que hay, debe ser apoyado por las administraciones desde abajo para arriba, como decía Paco Albuquerque, y desde arriba para abajo. Pero la actitud solamente de ver quién me contrata, quién me da trabajo, es una actitud negativa que no se corresponde mucho con la actitud que debería tener un joven que tiene una gran formación, que tiene una gran preparación y que debería intentar buscar las posibilidades que ese entorno, que esa biodiversidad le ofrece en ese pueblo, en esa zona en la que está. Y respecto a lo de la pregunta siguiente, de si hay una actitud estructural de marcharse a las zonas rurales o no, pues no lo sé. No sé si la pandemia ha metido miedo a la gente y le hace buscar zonas menos conflictivas desde el punto de vista epidemiológico, o por el contrario es una actitud que devuelve la eterna discusión que siempre ha habido entre el campo y la ciudad. No sé cómo será, pero sí que hay una cierta vuelta a las zonas rurales por parte de cierta población urbana.
Gracias, Juan Carlos. Cecilia Bonadona manda saludos también. Roy Córdoba tiene la siguiente pregunta. Muchas gracias por las presentaciones. ¿Cómo romper el círculo vicioso sobre la no rentabilidad o la alta relación del costo-beneficio frente a la migración? La gente migra porque no hay servicios y no se pueden poner servicios porque no hay gente. Gracias. Si me permite, cuento una anécdota. Por supuesto. Cuando yo era presidente de Extremadura, tenía unas muy malas comunicaciones en todos los aspectos, incluido el terrestre. Y en una conversación con el presidente del gobierno de entonces, Felipe González, le pedí que hicieran una autovía que uniera Madrid con Lisboa y cogía toda Extremadura en el medio. Y un ministro que estaba allí en la conversación, concretamente Carlos Solchaga, le decía a Felipe: ¿pero cómo le vas a hacer una autovía si no hay coches? Y Felipe le respondió: si no le hacemos una autovía, nunca van a tener coche. Por lo tanto, yo creo que esa debería ser la respuesta. Si no le das servicio, va a ser bastante difícil que puedan prestarse esos servicios. Quiero añadir algo, si me permite, Rubén, por supuesto, sobre la supuesta mejor preparación de la gente joven. Yo no creo que estén bien preparados para esta sociedad. Se han formado en materias sectoriales separadas y salvo el caso de profesionales de salud, médicos, enfermeros, farmacéuticos, algunos ingenieros forestales, salvo eso, la mayoría, ¿a qué se han ido? Economía de empresa, derecho, es decir, bueno, ¿qué os voy a contar? Es como cuando a mí me decían, no, pero en Cuba hay una gran preparación. Sí, pero ¿en qué temas sustantivos para, como dice Juan Carlos, qué saben hacer? Hay un gran fracaso del sistema educativo que no enseña a saber hacer cosas, que repite respuestas ya conocidas en vez de plantear preguntas a situaciones en las que se requieren respuestas. Entonces, hace bastantes décadas que se sigue teniendo el mismo sistema sectorial de especialidades cuando lo que se está requiriendo es un conjunto de aspectos mucho más multidisciplinares que además incorporen lo que la OIT llama capacidades transversales. Saber trabajar en equipo, saber escuchar, por supuesto tener además algunos idiomas, tener actitudes de querer saber, de interesarse por algo distinto a saber copiar o saber repetir la respuesta que te va a caer. Por tanto, sobre esa preparación supuesta, yo quiero poner algunas advertencias. No está claro que estén mostrando, salvo en el caso de aquellos que sí, que se acaban marchando, científicos, profesionales de la sanidad, algunos ingenieros, los que aprendieron a decir, me tengo que ir por el lado de las energías renovables, pero una clara visión de futuro de cuáles son los oficios que son, no la hemos tenido. Solo recientemente empezó a valorarse un poquito más la formación profesional, con mejores resultados. Luego, por tanto, es un poco de mito, o un gran mito, lo de decir que es la generación mejor preparada. Es una mierda. No es la... ¿En qué están preparados? Como dice Juan Carlos, sabiamente, ¿qué saben hacer o qué quieren hacer? ¿Cuáles son sus planteamientos propositivos? Es decir, ahora, ¿qué es lo que hemos tenido estos años? Bueno, venga, vamos a hablar de emprendedorismo. Bueno, al menos es poner un pie en la tierra, pero no están tan preparados. Sí están preparados para los botellones, eso sí. Gracias, Paco. Por lo visto lo han provocado. Eso nos mete, Rubén. Sí, adelante. Rubén, nos meten en una discusión interesantísima, porque yo coincido mucho en lo que está diciendo Paco. Es decir, la universidad tiene que adaptarse a la realidad en la que está viviendo en este momento la sociedad. Es decir,
da la sensación de que cuando uno termina una titulación universitaria es como cuando resuelves un sudoku. ¿Para qué te ha servido? Y bueno, ya he resuelto el sudoku. Pues nada, ¿no? Entonces, sacas un título universitario, ¿para qué te sirve? Pues, te han enseñado a resolver problemas que ya están resueltos. Es decir, estudias ingeniería y te ponen 100 problemas que ya ha resuelto alguien antes. Enseña usted a resolver problemas nuevos, no problemas viejos. Y después, yo creo que la universidad debería también constituirse en una especie de agencia de homologación. Es decir, aquí en Extremadura hay empresarios que son grandes empresarios que no tienen ni siquiera los estudios primarios. Yo a algunos les he dicho, hombre, te podía sacar el título de ciencias empresariales. Se lo he dicho de broma. Dice, ¿qué tengo que hacer? Digo, tienes que ir a la facultad de empresariales, de económicas, y allí te van a dar clase unos profesores que no han hecho una empresa en su puñetera vida. Entonces, lo lógico sería que te homologaran para que te pudieras morir dignamente con tu titulación de estudios empresariales, porque sabes de empresas mucho más que todos ellos. Luego, ahí debería haber una cierta homologación. A mí me gustaría tener la graduación en la historia autonómica extremeña del siglo XX. Y tengo que ir a la facultad de Historia y estar allí 4 años. Pues algo sé yo de la historia autonómica de Extremadura del siglo XX. La he protagonizado. Pero debería ser que la universidad me homologara ese título después de un par de días charlando con los profesores correspondientes. O sea que yo creo que hay que hacer una universidad del siglo XXI, y no una universidad que te enseñe a resolver los problemas que ya resolvieron con anterioridad otra gente. Gracias, Juan Carlos. Como siempre, ambos muy provocadores, tanto que lo van a hacer hablar a Carlos Hugo. Adelante, Carlos Hugo. La intervención de Paco y de Juan Carlos me hace recuerdo a una metáfora que utiliza William Ospina, el escritor colombiano, que dice que la pandemia lo que ha generado, lo que ha producido con la luz, con el refusilo, con el relámpago que ha generado, es mostrar el grado de desnudez en el que está el mundo en todas las materias. Este momento ha sido necesario que se produzca para poder tener una idea exactamente de cuál era el nivel de preparación y de capacitación que teníamos en ciencia o en materias operativas y prácticas, porque efectivamente nos metemos por el lado de la universidad y vamos a terminar llorando de angustia por todo lo que sabemos poco o mucho. A partir de ese dato, yo quiero establecer solo una precisión para los que van a seguir la segunda parte sin la presencia sacrificada de Paco y de Juan Carlos por la hora. Y es que el tema rural en América Latina con relación a Europa tiene una diferencia fundamental y básica, que es la que hemos encontrado en los 9 encuentros anteriores y luego de recorrer Extremadura durante 20 años y el último tiempo en Castilla y León. Y es que los servicios básicos existentes en las áreas rurales, en general en Europa, en el primer mundo y en España, están cubiertos buenamente con servicios que son aceptables. Faltará el tema de la vivienda, como decía Juan Carlos, pero existe nomás caminos, existe nomás energía, luz, existe nomás conectividad, mercados, asistencia. Si eso lo trasladamos a América Latina, y estoy partiendo de la pregunta de María Elena Curi, a América Latina no tenemos esos servicios en áreas rurales. Por lo tanto, no existe la posibilidad de un retorno a un sitio en el que no hay lo que las ciudades tienen, aunque sean deficientes. Entonces, este tema de la posibilidad, como está ocurriendo en otros lugares, de volver, estás viviendo en un pueblo, dijiste, Juan Carlos, de 9 personas. ¿Eso es? Se congeló Juan Carlos. Bueno, nos decía Juan Carlos que está viviendo en el pueblo más pequeño de Extremadura y que lo ha hecho por un ejercicio de compromiso, efectivamente, pero si yo pongo en valor los 9 habitantes que tiene el pueblo donde estás viviendo y veo la biblioteca que tenés detrás, me da la respuesta clara de que ese pueblo, por 9 habitantes que tenga, tiene los suficientes suministros en términos de energía, estás conectado. Esto no podríamos hacerlo en ningún lugar rural, agrario de América Latina. Entonces, este es un punto que establece una diferencia que
estamos en estudio. ¿Cuánto es el impacto? Lo estamos preguntando a través de nuestras redes. ¿Cuánto es el impacto del posible retorno de población a áreas rurales porque no quiere vivir en ciudades? Todavía esto no está muy claro. Y un tercer dato que puede ser de utilidad a partir de la pregunta que se hizo sobre Potosí. Potosí excede el número, entre comillas, de población de ciudades intermedias que hemos definido entre 20 y 100.000. Pero es imposible suponer que puede extraerse, que puede retirarse a Potosí de la calidad de nodo de servicio, porque si así fuera quedaría un vacío muy grande y que puede servir de base para cubrir no solo la red de servicios que pueden darse o que se dan de manera efectiva en los alrededores, sino para cerrar aquella otra que tendrá que ver con los lugares en los que en Potosí son imprescindibles que funcionen las ciudades intermedias. Entonces, tiene que funcionar como un nodo de servicio fundamental Potosí, unido a los otros puntos. Pero eso lo podremos conversar con más detalle en la segunda parte de nuestro conversatorio. Gracias, Rubén, y gracias, Paco y Juan Carlos. Voy a seguir provocando, a ver, provocaron mucho porque las redes han reventado con los comentarios últimos que han habido. Antonio González Molina dice, los jóvenes tienen la educación, formación y el modelo de sociedad que les hemos ofertado los adultos. Ellos no han estado hasta el momento en el poder. ¿No creen que los adultos habremos cometido algunos errores y tal vez no hemos sabido transmitir una cultura de esfuerzos y sacrificio? La dejo. Por supuesto. Después, aprovecho, voy a hacer unas cuantas para ir avanzando. Lina Rivas, desde Colombia, dice las dificultades que hay para entrar al sistema educativo en América Latina. La posibilidad de que un joven del campo acceda a la universidad o incluso la formación técnica es muy baja. Sería ideal poder acercar la universidad al campo para evitar que migren a ciudades más grandes. Nos falta conectividad, internet, computadoras, contenido, energía. Me quedo con esas dos para seguir en el debate que parece que ha llamado bastante la atención. Sí, yo creo que tienen razón ambos. Son además planteamientos propositivos, así que no se quedan solo en un llanto, ¿no? Están diciendo, bueno, hemos cometido errores, hemos colaborado a un planteamiento cultural, educativo que no vemos hoy que es insuficiente y, como señala Lina, hay aspectos que tenemos que tener en cuenta. María Isabel Zambrana manda saludos también desde Bolivia. Karen Wastel dice, gracias Francisco, es lo mejor que he escuchado y aprendido en los últimos años. Muchas gracias. Walter Reinaldo Delgado está muy de acuerdo con el comentario acerca del sistema sectorial que no es interpretado en su cabalidad por la juventud actual. El ingenio y criterio no es trabajado desde la multidisciplinaridad. Cierto, no saben cómo encarar las situaciones y demandas. Felicitaciones a Francisco Albuquerque. Bueno, eso lo dijo Juan Carlos. Sí, los méritos nos los repartimos aquí. Isabel Navia manda saludos también y vamos a seguir avanzando porque tenemos todavía por delante a varias exposiciones y el debate está muy interesante. Voy a despedirme de Francisco y de Juan Carlos agradeciéndoles por el desvelo y sobre todo por las extraordinarias presentaciones que ambos hicieron. Muchísimas gracias. Repito, un lujo tenerlos con nosotros. Gracias. Saludos. Gracias a vosotros. Hasta luego, colegas. Gracias por compartir. Buenas noches. Buenas tardes. Pueden quedarse. No es obligatorio que se retiren. Sí, ya están desvelados, completen la jornada. Está bien. Quizás. Vamos a seguir con las presentaciones. Voy a invitar a pasar al vivo a Fernando Aramayo Carrasco. Fernando es economista, máster en gestión de políticas públicas, ha trabajado con organismos de cooperación internacional y desde el 2017 se desempeña como coordinador de programas y gestión institucional del Programa de Naciones Unidas en Bolivia, el PNUD.